Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Esta semana recordamos 157 años del nacimiento de Rubén Darío. Justamente hoy está con nosotros Sergio Bustamante para hablar un poco. Sergio Bustamante, clase cuento. Sergio, narrador, escritor principalmente de literatura infantil, aunque ya ha andado experimentando en novela y demás. A ver cuándo te haces una novela policíaca, sería una cosa interesantísima, Sergio. Y me imagino que cosas así te deben de decir bastante en la calle, ¿no? Sí. Y vamos a hablar un poco acerca de Rubén Darío, lo que está haciendo Sergio y la literatura infantil en general, ¿ah? Pero antes de empezar, Sergio, dame solamente un segundito para agradecerle al Teatro Nacional Rubén Darío, que tuvo a bien invitarnos este jueves por la noche a una presentación, su primera presentación del 2024, que justamente estuvo dedicada al 157 aniversario del nacimiento de Rubén Darío, y tuvo obras de Rubén Darío o relacionadas con Rubén Darío. Incluso sacó a escena musicalización de poemas y escritos postmodernistas de Alfonso Cortés, Salomón de la Selva también, música de la época, Los Amores de Abraham, por ejemplo, y demás, ¿no? Declamación de poemas, una presentación preciosa, realmente extraordinaria, por lo que felicito yo a Ramón Rodríguez, el director del teatro, a todo el personal del Teatro Nacional Rubén Darío, que está celebrando 54 años de fundación, el Teatro Nacional Rubén Darío, que pese al terremoto del 72, ahí se mantuvo en pie con una afectación mínima, porque justamente se había preveído un poco la situación sísmica de Nicaragua, y ahí está el teatro, renovado, con mejores instalaciones, mejor sistema lumínico, mejor sistema de climatización. Están todavía haciendo algunas obras de mantenimiento y reparación para tener un teatro al 100. Está entre los 4 mejores teatros del continente americano, el Teatro Nacional Rubén Darío. Así que felicidades también al teatro y muchas gracias por esta invitación. Ahora sí, Sergio, Rubén Darío, 157 años de su nacimiento, ¿ah? Y pues los nicaragüenses hinchamos el pecho cuando decimos Rubén Darío y nos dicen, usted es del país de Rubén Darío. ¿Ah? Nos sentimos muy orgullosos. Sí. Nos sentimos orgullosos y tenemos razones muchas para sentirnos orgullosos de ser compatriotas de semejante figura. En definitiva, mundialmente conocido, amplios estudios en universidades de prestigio relacionadas al bardo. Así es, y coincide además que el natalicio de Rubén Darío sea una época en la que los niños y niñas van de regreso a clase. Entonces hay una serie de actos culturales que obviamente dan honor al poeta y va preparando también esa mentalidad de retorno al ámbito académico. En lo personal, sí, soy también un admirador del poeta, pero me gusta también que se pueda, por supuesto, dar también mérito a muchos otros autores después de Darío. Ya lo mencionaba porque ayer en ese acto del teatro también se abordaron algunas piezas de, por ejemplo, lo mencionaba Alfonso Cortés, no sé si Salomón de la Selva, los 3 grandes después de Darío conocidos, ¿no? Del modernismo, que son ellos 2, más el padre Azarías H. Palé. Sí. Eso es muy bueno, porque a veces solo está la figura de Darío y en la sombra quedan muchos otros talentos que es bueno rescatar. Claro, y nosotros tenemos aquí una cantidad de escritores, prosistas, poetas, nicaragüenses, que han brillado. Carlos Martínez Rivas, por ejemplo, es decir, ese un genio, el Carlos Martínez Rivas. Así es. Y así pues podemos contar varios. Yo me acuerdo que en los 80 se decía que Nicaragua era tierra de lagos, volcanes y poetas. Y por eso es que dicen de que aquí en cada esquina te encontrás un poeta. Así es, así es.
pero ya que lo tocaste, que el inicio de clase, yo no sé si a vos te pasó, pero de repente me parece a mí que en el colegio, más que aprender de Rubén Darío, sentís la obligación, y con la obligación no le tomás gusto. Es decir, tenés que ser muy especial para tomarle gusto. Entonces lo haces por pasar la clase, básicamente. Coincidimos en ese punto, porque lo que pasa en esas primeras etapas de la vida escolar es de que a los niños se les ponen los poemas de Rubén Darío para lectura, y empezás, ¿verdad?, con Caupolicán, empezás con A Margarita de Baile, pero hay como una pequeña saturación en algún momento que uno más bien rechaza y dice, ay, porque obviamente estás empezando en tu mundo escolar, académico, te ponen a que te aprendas estos poemas que son sublimes para el que ya lo comprende y el que sabe de la calidad que había, pero para un niño o una niña suele ser un lenguaje muy complejo. Entonces, además de eso, que año con año sea prácticamente lo mismo, ahí es donde yo tengo esa opinión en la que saturas al jovencito, sobre todo con el tema de Rubén Darío. Es que decir, más que cogerle amor, te dicen, esta es tarea. Es tarea. Es tarea, y entonces uno las tareas... Hay que aprendérselo. Tenés que aprendértela y demás. Entonces, vamos a desmenuzar aquí este poema, esta obra de Rubén Darío, y entonces vamos a hacer las fichas técnicas, y vamos a... que si rima, que la métrica, que si no... Entonces de repente sentí que no lo saboreás. Así es, hay un rechazo, un rechazo totalmente. Y yo es lo que considero importante hoy en día, el quizás reestructurar el cómo se está dando a conocer la vida y obra de Rubén Darío, porque es en sí todo eso, no es solo su obra, sino también la vida. Te ponen a que conozcas de cómo fue que empezó desde niño, y por eso sabemos de que fue un niño genio por leer desde los 3, 4 años, sus primeros poemas ya a los 7, 8 años, que eran increíbles. Correcto. Pero eso tiende a poner a veces la perspectiva del niño de que no hay otro como él, porque es un genio desde chiquito. Y puede ponerse a pensar a veces un niño, ¿qué pasa pues con los que no hacemos poemas desde los 6 años? A veces hay un enfoque demasiado, diría yo, apoteósico respecto a Rubén Darío. Es mi opinión, yo soy un admirador, pero es la verdad a veces también cómo se vive. Y no valoramos al ser humano, porque es que también esta es una cosa muy importante, porque es decir... Rubén Darío, primero, antes que todo y que nada, es un ser humano, y es un ser humano realmente extraordinario. Por supuesto. Realmente extraordinario. No hay duda. Es decir, aparte de su genialidad, está Rubén Darío, que se propone y hace, ¿no? Que eso es un ejemplo a seguir. Totalmente. Porque, es decir, si lo vemos desde esa perspectiva, Rubén Darío, con cualquier cantidad de factores adversos en el inicio de su vida y en su vida en general, Rubén Darío nunca dejó de ser. Es más, a doña Bernarda le dice, ¿y qué? O doña Bernarda, hay un momento en que le dice, ¿y qué? ¿Vamos a comer con eso de poesía y demás? Siendo él muy chiquito. Y él le dijo, sí, vamos a hacer. Vas a ver que yo voy a ser famoso. Chiquitito. Estamos hablando seguramente cuando vino a Managua, a los 6, 7 años, una cosa de esa. Pero él ya lo tenía, ya se había propuesto ser. Sí. ¿Ah? Y fue. Entonces, ese me parece a mí que es un valor que debemos procurar nosotros también. Es que hay una determinación en él como persona, y eso es admirable, al igual que su obra como tal, que ya no hay discusión de lo genial que se llega a considerar, pero en sí, él, pese a muchos traumas que podía tener como ser humano, seguramente que hay reflejo de ello en su vida adulta, por supuesto, quienes conocemos medianamente, aunque sea la historia de vida de Rubén Darío, sabemos que hay dificultades en diversos ámbitos de su vida amorosa, personal, profesional incluso, fuera de la escritura de su obra poética o prosaica, sino que hablando también del tema de su encargo ya de trabajo periodístico, por ejemplo, o actividades consulares, por ejemplo. Entonces, es de admirar esa determinación que pocos al día de hoy tienen incluso, y que muchos jóvenes podemos retomar esa
garra que tuvo él de llegar a pensar que podía vivir de sus letras. Y en un contexto muy diferente al de hoy, sin plataformas digitales, sin redes sociales, Sí. para darse a conocer. Eso es algo impresionante, que Rubén Darío lo conocieran bien en otros países como Argentina, Chile, España, México. Era un influencer. Era un influencer Sí. de primera categoría en su época, y entonces eso nos permite a nosotros admirar aún con más efusividad todo el esfuerzo de él, y además en un género que al día de hoy tampoco suele vender mucho, que es la poesía. Pero es tan genial que en su época pudo lograr eso. Entonces hay incluso otras perspectivas, más allá del solo hecho de que su poesía sea genial, de poder admirar a este gran hombre que nos da muchas lecciones el día de hoy. ¿Y vos crees que Rubén Darío influye en las generaciones actuales? En definitiva, sí. Eso se ve. Justo antes de iniciar esta entrevista, estaba viendo las redes sociales de una chica a la que le mando saludos, espero vea este programa, que ella se llama La Nica Ilustrada en sus redes sociales. Es una joven, ¿verdad? Una joven que se dedica ahora también a la reseña de cuentos, por ejemplo. Y empezó esta sección de su Bookstagram, podremos decir que ahora existen esas denominaciones, ¿no? Ajá. Que el Bookstagrammer es aquel que se dedica a hablar de libros, de obras, de poetas, de autores en general. Y ella comenzó reseñando un cuento de Rubén Darío, muy inspirada, hasta tenía su atuendo, ella, su ropa con toques azules. Y eso es solo un ejemplo, recién lo miraba, como le comentaba antes de comenzar, de que Rubén Darío es una influencia vigente totalmente, porque es que además es innegable la calidad y la genialidad de su obra. Y teniendo en cuenta eso, está plasmándose en las redes sociales, que la gente siempre tenga algo que opinar, algo que decir, sea bueno o malo, porque también nos falta el que lo critique por una u otra cosa al día de hoy. Pero sí hay una influencia importante, y también en quienes quieren escribir. Hay que ponerse a pensar que Rubén Darío, cuando publicó Azul, que es una obra maestra de nuestra tierra, tenía apenas 21 años. Era un chavalito, 21 años, y qué increíble pieza la que estaba regalándole a Hispanoamérica y al mundo. Entonces, yo creo que todavía hay muchos jovencitos que tienen esa inquietud por la literatura, por escribir y verse publicados, que obviamente ven en Darío ese referente de decir, wow, lo logró a los 21 años y qué obra la que publicó. Eso también es algo que motiva mucho y que le permite a él posicionarse como una influencia, aun cuando ya tenemos otros íconos destacados en la literatura contemporánea nicaragüense. Pero Rubén Darío, para mí, es, y probablemente por siglos venideros aún, mientras se dé impulso a la cultura y se rescate todo el esfuerzo de autores anteriores a la época en la que estén, va a seguir vigente. Pero bueno, eso sin lugar a dudas, porque es decir, a ver, los clásicos siguen siendo los clásicos, es decir, Imagínate, Shakespeare, Cervantes. Así es, uno los reconoce todavía, y seguramente vamos, no sé, pues habrá alguna corriente literaria mucho más novedosa, porque nosotros todavía estamos en el periodo del modernismo, de una u otra forma estamos en el periodo del modernismo, aunque hay ciertas variantes, pero cuando entre una corriente nueva, revolucionaria, como fue el modernismo, que revolucionó la lengua española, la lengua castellana, pues será reconocida, pero se va a continuar reconociendo, porque el modernismo es el que da pie a lo nuevo. Y lo hay porque ya, por ejemplo, hoy ve autores nicaragüenses que están dedicándose a otros géneros que tienen buena acogida. Por ejemplo, la minificción o la microficción, según se quiera llamar, de acuerdo a la corriente en la que está, es un género que ha estado tomando mucho auge, y te encontrás en los ámbitos culturales juveniles que hacen sus lecturas con micrófono abierto, etcétera, que hay muchos chavalos escribiendo este tipo de literatura, sí, que como bien lo dice, pues son textos muy cortos, pero con una profundidad muy interesante a descubrir. Entonces, fuera de la estética de la poesía,
está esta nueva vertiente de escritura que tiene representantes muy bien posicionados como Alberto Sánchez Arguello, por ejemplo, que ha sido uno de los mayores difusores de este género en Nicaragua y le encanta a los jóvenes. Entonces ya hay muchachos y muchachas que están publicando libros que no solo es un poemario, sino que recoge otros géneros. Están los haikus, que son muy parecidos también, están la microficción, y de repente ya también sus cuantos versos es una mezcla que ya va generando algo diferente también, y que muy probablemente eso evolucione, quién sabe cómo lo dice usted en este momento, a qué otro tipo de propuestas que van a ser muy bien reconocidas también en el futuro. Sí, ok. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Conversamos con Sergio Bustamante, clase de cuento Sergio, o clase cuento, porque vos no le pones el D, no. Clase cuento Sergio, a propósito de los 157 años del nacimiento de Rubén Darío. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con Sergio Bustamante, estamos conversando a propósito de los 157 años del nacimiento de Rubén Darío. Fíjate, Sergio, que vos decías una cosa interesante que yo quiero traspolar en general, pues para la vida de las personas, que es el emprendimiento. Rubén Darío es un emprendedor. Es decir, quienes están emprendiendo, quienes quieren emprender, tienen que ver a Rubén Darío. De una u otra forma tienen que ver a Rubén Darío, porque este es un emprendedor. Investigó, innovó y propuso una novedad. La verdad es que esto lo podemos traspolar para varias otras cosas, no solamente para los emprendedores, pero por ejemplo, vos sos un emprendedor. Definitivamente. Rubén Darío es el ejemplo de un emprendedor cultural, que para quienes no estén familiarizados con el tema, nosotros estamos muy acostumbrados a conocer el emprendimiento desde el ámbito más de negocios que tienen que ver con el comercio directo de bienes, por ejemplo. Y al final yo también ofrezco un bien porque es un producto tangible, que es el libro, pero viene a partir de las ideas que tengo que, de una forma que involucre un proceso, poder llevar a ese resultado. Pero el emprendimiento cultural, que quienes deseen buscarlo como un concepto muy ya estudiado en internet, hay amplia información, es aquel que tiene que ver con todo lo que está desde la arte y que nosotros decidimos crear un estilo de vida y básicamente rentabilizar lo que para muchos es prácticamente imposible, cosa que no lo es, con mucho esfuerzo, dedicación, estrategia. Pero sí, vámonos a aquella época, más de 100 años, mucho más, en que Rubén Darío dice, quiero sacar este libro, y tiene la determinación de que va a poder de alguna u otra forma vivir de ello, porque vivir de ello no implica solamente también la venta directa del producto, del libro, sino de que su genialidad le permitiera codearse de un ambiente en el que de una u otra manera recibe también el apoyo para continuar sosteniendo su carrera y dedicarse a lo que le gusta, que es sentarse y escribir. Y en ese sentido le comento que una vez yo tuve un encuentro con un señor que es dueño de una librería en Nicaragua. Quizás no tan conocida, pero sí es muy, muy relevante. Y este señor me decía a mí, porque teníamos una diferencia de edad como de 25 años, ¿no? Tal vez él tiende llegando a los 60. Y me dice, cuando yo era más chavalo, unos amigos me dijeron que por qué no ponía una ferretería, que es un negocio muy rentable y bastante común, porque eso daba plata. Y yo les dije, porque yo les recién comentaba de mi actividad como autor, yo les dije, me dice, que de qué me servía ponerme a vender martillos, láminas de zinc, cemento, si a mí lo que me gustaba eran los libros. Y esa es una decisión muy valiente. Y este señor se dedicó a extender su negocio de librería. Y es muy interesante porque nos pasa así. Yo en algún momento puedo haber pensado, quiero tener una comidería, porque es un negocio rentable, con esfuerzo, claro. Puedes venir y te pones todos los días con tu mesa a vender tus enchiladas, tu gallo pinto, y más de alguien va a pasar. Pero no ocurre lo mismo con los libros. Con los libros no todos los días te pones en una mesa y va a pasar alguien comprándolo. Sí. Hay que tener una gran estrategia,
una fuerza de voluntad y perseverancia para llegar a vivir de eso. Y Rubén Darío nos da un ejemplo de emprendimiento cultural en una época, como ya lo decía antes, mucho más compleja de darte a conocer. En esa época, como dicen hoy mismo los cantantes, por ejemplo, tipo generación Shakira, Chayanne, que ya son algo mayores que los actuales, que ya tienen Spotify, que ya tienen Instagram, TikTok, por ejemplo, que ellos se vinieron forjando a partir de los medios tradicionales y el público. Imaginémonos el tiempo de Darío, que realmente tenías que apartarte del resto y de ser muy, muy bueno en lo que hacías para tener ese nivel. Entonces, sí es un emprendedor que al día de hoy nos da también esa lección de que para realmente conseguir objetivos en el mundo artístico hay que ser muy determinado y persistente en ese objetivo. Porque si a la primera un pintor cree que va a empezar vendiendo sus cuadros a $7,000, como he visto algunos en exposición, y hay más caros incluso, pero te desengañas rápido. Empezás aprendiendo, empezás vendiendo un cuadrito a $50, a 100, 200, y ya después, poco a poco, llegas a esos niveles. Y empezás sacando el costo primero. Correcto. Sí, lo que te cuesta el lienzo y el acrílico. Así es decir, y un poquito más pues para sacar alguna utilidad, ¿no? Pero fíjate una cosa que decías, la pasión. Es decir, Rubén Darío sigue su pasión, sigue el amor por lo que le gusta. Totalmente. Hacer, ¿no? Vos estás en esa línea, porque es decir, vos estudiaste Derecho. Y comunicación, sí, mis dos carreras. Pero comunicación está más cerca de lo que estás haciendo. Sí. ¿No? Pero estudiaste Derecho, que Derecho podría estar más largo. Podría estar más largo. Pero tu pasión era escribir. Y has corrido detrás de esa pasión. La pasión de crear, porque hay personas que siempre estamos con ideas en la cabeza que queremos compartir, no solamente reservarlas a nosotros, porque eso ya tiene que ver con el objetivo de cada autor. Hay quienes siempre pueden fijarse en la idea de que sus escritos son para ellos y eso está súper bien, yo lo he dicho anteriormente, pero cuando uno quiere dar a conocer su idea al mundo, también tiene que ser sincero, tiene que ser honesto consigo mismo y decir, yo quiero que la gente comparta mis ideas y se deleite con ellas. Y eso no está mal, porque hay quienes tienen muchas creencias limitantes y temores a poder exponerse y por lo tanto llegan a una edad, por ejemplo, no quiero hacer énfasis tal vez en que no puede uno empezar a los 60, 70. Imagínense Saramago, por ejemplo. José Saramago empezó a escribir a los 70 años y premio Nobel. Pero lo que sí es que hay gente que desde muy joven quiere publicar y sueña con que muchos conozcan de su obra. No está mal soñar ese tipo de cosas. Y llegan tal vez a los 60 años y dicen, hubiese querido desde joven, pero me daba pena, pero no sabía qué iban a decir los demás. No tenía tiempo. No tenía el tiempo. Pero creo que hay que detenerse un momento y fijarse objetivos. Y por ejemplo, en mi caso, siempre he querido que lo que yo estoy creando, porque hay una pasión, hay un deseo muy entusiasta de poder llevar esta idea a un plano que se vea tangible como los libros y que la gente lo pueda disfrutar. Yo siempre tuve ese objetivo y entonces me gusta que las personas puedan deleitarse y es, puedo decir, un logro significativo que eso tenga resultado. Yo aquí tengo, por ejemplo, mensajes, ayer recibí uno, antier otro, ahora es más constante gracias a que se van conociendo más mis libros, pero de personas que me escriben para decirme lo mucho que ha impactado uno de mis libros en su hogar, sobre todo para los niños y niñas. Me ha pasado con el de adultos también, pero con los niños y niñas recibí ayer un mensaje de un padre que decía de que estaba encantado de poder compartir, fuera de Nicaragua está este señor, con sus hijos algo de Nicaragua que esté tan bien hecho. Eso es algo que para mí significa muchísimo, claro, porque hay depositado esfuerzo, hay depositado sacrificio, amor, entusiasmo, determinación en cada uno de esos productos y llega a ser bien recibido. Para mí eso es algo mágico. Una tía que me dice, Sergio, gracias por regalarle un momento de felicidad a mi sobrina, la pasó bien, porque bueno, yo tengo mis actividades en público también, sí, ¿verdad? Es una buena conjugación del texto más la oralidad y eso es impresionante. Para mí no hay nada mejor que entonces poder dar mi idea al mundo y que sean bien recibidas. Y yo creo que seguramente autores como Rubén Darío tenían esa misma satisfacción, que
veía que lo que él estaba creando era bien recibido y enamoraba, conquistaba a su público. Así que hay que ser sincero con uno mismo, porque yo sé que hay personas que de pronto quisieran y no se lanzan, y entonces solo se terminan engañando un poco a sí mismos diciendo, no, es que yo solo lo hago para mí, o no, no me interesa publicar, y de pronto quisieran. No hay, la vida es corta, yo lo mencionaba hace poco con otra plática, la vida es corta. Yo que ya comencé hace 6 años en esto, empecé a los 25, ya tengo 31, voy para 32 años, y yo sé lo rápido que se ha ido este tiempo. Parece ayer que comencé, y qué tal si no hubiese comenzado hace esos 6 años, estaría con inquietud. Y qué tal si un día, el día hoy, y ahí va avanzando, Sí. la verdad. Sí. Fíjate que eso que decía del inicio tardío tal vez y de dedicarle la pasión son testimonios varios en el círculo literario del adulto mayor, ¿verdad? Que han descubierto ya en la jubilación que les gusta o que les gustó siempre, pero ahora le dedican tiempo y están creando. Total. ¿Verdad? Y pudieron haberlo hecho antes, efectivamente pudieron haberlo hecho antes. Lo que pasa es que las ideas limitantes, como vos decís, ¿verdad? Son a veces las que nos detienen. Pero esa, evidentemente, Rubén Darío desechó, o más bien desechó de entrada cualquier pensamiento limitante y él se propuso. Se propuso y fue. Yo voy a insistir mucho en eso, que él se propuso y fue. ¿Ah? ¿Cómo influye en tu caso personal, Rubén Darío? Porque decíamos que en la escuela es tarea, ¿ah? Y no necesariamente le coges amor. Es correcto. A Rubén Darío, ¿ah? O le tomás amor a Rubén Darío. ¿Cómo lo encontraste vos y cómo eso esto me gusta, esta forma, esta luz, este color que tiene Rubén Darío aquí? ¿Cómo? Eso es muy interesante de poder abordar, y como bien lo dice, desde un plano muy personal, porque es nuestra experiencia individual con un autor, así como probablemente muchos niños y niñas se están encontrando con mi obra, y desde temprana edad hay un encanto de esa conexión de mi libro con ellos, pero va a evolucionar también. Entonces, mi encuentro con Darío es como lo hablábamos al inicio: clase, escuela. Ahí conocemos a Rubén Darío, y yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio donde tenía mucha relevancia la cultura. Era un colegio francés, de hecho tenía el nombre del gran de Víctor Hugo, de este gran poeta que era admirado por Rubén Darío. Él tenía una tremenda admiración a muchos de los franceses, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que empecé aprendiéndome poemas para declamar, y de hecho mi papá, con mucho orgullo, me recuerdo que le decía a mi hijo se sabe tal poema, y yo me ponía a ver primero Momotombo. Me acuerdo que me aprendí Momotombo y yo lo declamaba, también Caupolicán, pero para mí eran en esa época más que todo palabras que debía aprenderme de memoria. No había un significado profundo de aquellas letras que estaba aprendiéndome. Incluso desconoces tanto del lenguaje, por ejemplo, el toqui. Para mí era como un toque, cualquiera que esté viendo se puede reír, como un toc. Y el toqui, estamos hablando de una influencia importante en el mundo indígena. Sí. Pero eso te das cuenta hasta que vas madurando también y aprendes y empezás a tenerle amor a la literatura, cosa que no siempre inicia desde muy pequeño. Entonces, yo cuando realmente me enamoro y entiendo el gran aporte de Rubén Darío a la literatura, después de mis 23, 24 años, cuando retomo la lectura de Darío y me encuentro con que hay ahí una profundidad increíble que a los 8 años no tenía ni idea, 7 años. Entonces, digamos que la influencia de Darío en mi trabajo actual como autor no viene desde que lo conocí a temprana edad en el colegio, sino que ya en esta etapa de mis 24 años en adelante, cuando ya leo, por ejemplo, un cuento como El pájaro azul, que es muy diferente a como pude interpretarlo a los 10 años. Sí. Es un cuento profundo de este muchacho Garcín que
prácticamente vive atrapado, ¿verdad? En su jaula mental, por así decirlo. Sí. O cuando leo, por ejemplo, El perro del ciego que hablábamos, hay mucha profundidad que solo la entendés en la medida que también ya has vivido un poco más y te das cuenta de cómo plasmaba. Porque Darío tiene literatura para la infancia y es un precursor de la literatura para la infancia, aunque hablábamos con un lenguaje bastante complejo, dado su gran nivel de literatura, pero hay una influencia clara en mí porque yo sé que en principio es una figura que muchos aspiramos, como lo decía antes. Un joven que quiere publicar, ve en Darío el máximo exponente de la literatura nicaragüense y latinoamericana, y luego de eso, su estética, su reconocimiento, uno dice, wow, quisiera poder llegar a siquiera rozar un poco de toda esa prominencia de él. Ahora, cuando yo me pongo a leer Azul y veo la parte prosa, que tiene varios de estos cuentos que él dedicó para niños y niñas, entiendo de que ahí hacía falta algo para enganchar probablemente con un público infantil de la época e incluso actual mucho más amplio. ¿Qué hace falta? Ilustraciones, por ejemplo, pero eso ya es sumergiéndonos desde un punto de vista estético en lo que llama la atención de un niño. Por supuesto, si yo vengo al día de hoy y le doy a un niño de 7 años el libro de Azul, digamos cualquier edición que pueda existir, y le digo que se lean los cuentos, probablemente lo deseche muy rápidamente. Sería muy raro el caso de que un niño lo agarre y de verdad entienda. ¿Y por qué? Primero por el lenguaje, segundo por la falta de ilustraciones. Ahora hay instituciones y ONG que se han dedicado a ilustrar varios de estos cuentos de Rubén Darío, a animarlos incluso, animaditos ahí en YouTube. Me encontré una vez con un proyecto de UNICEF que varios de los cuentos los había animado. Pero eso es ahora. En aquella época, muy complejo, y como lo hablábamos, solamente que tuviera una cultura muy amplia, como adulto, que pudieses decirle a un niño de 1800 y tanto, que se pusiera a leer y disfrutaran juntos de esa literatura. Entonces sí hay una gran brecha entre, como lo plantea así tal cual Darío en su libro, a como un niño puede recibirlo, ese material. Ahora es más fácil, y de hecho tengo un buen conocido que es de la Casa del Libro, que él tiene varios, porque tenía la editorial Amerrisque, tiene varios que están a disposición del público gratuitamente para llegar a leer, de estos cuentos de Darío ilustrados también, que ahí sí puede acercarte más. La influencia para mí ha estado en su genialidad y en que también yo quiera compartir desde mi plataforma hoy en día y desde, digamos, ya la influencia que he podido lograr con estas nuevas generaciones, presentarle estos cuentos de Darío, pero de una forma más amigable, digámoslo desde el punto de vista visual, que es lo que engancha a un niño. Pero en la época de Darío, el álbum ilustrado... Sí, pero fíjate que esa fue una cosa que a mí me dijeron de chiquito, es decir, vos vas a leer ahora cuentos con ilustraciones porque estás leyendo de forma infantil. Cuando maduré ya vas a poder leer sin necesidad de las ilustraciones, porque vos vas a imaginar en lo que estás leyendo, vos vas a hacer las ilustraciones en tu mente, y efectivamente eso te ocurre con muchos libros que tienen descripciones. Por ejemplo, vos te lees 100 años de soledad y vos te imaginas Macondo, y cada quien se va a imaginar Macondo de acuerdo a su vivencia, porque eso es lo que va a terminar imaginando, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando vos lees, que vas viendo la descripción de y tenés la imagen en tu cabeza. Claro, al niño hay que ayudarle. Hay que ayudar. Es como, ¿sabes cuál es la analogía? Discúlpeme, pero la analogía que a mí se me ocurre es cuando el niño empieza a andar en bicicleta y usa las dos llantitas de apoyo. Las de los lados. Sí. En la literatura para la infancia, las ilustraciones son esas dos llantitas que están estimulando y apoyando que sea un proceso agradable para el niño de tomar el producto cultural que es el libro en sí, el objeto. Luego, cuando él ya está habituado, cuando se siente cómodo con cualquier momento del día agarrar un libro, ok, entonces ya quitamos la llantita y le decimos, como usted comentaba, bueno, ahora ya vas a leer un libro que tiene, en vez de todo el libro ilustrado, ya tiene una lámina solamente. La de la portada. La de la portada, o bien uno que otra por dentro, y lo vas empujando. Entonces, empezar con Darío directamente, diciéndole a un niño de la época o actualmente, más difícil hoy en día, que hay televisión, que hay internet,
Tomás, lee esto. El niño va a estar perdido. Ok, pero me decías que el lenguaje, de alguna manera vos sentiste que el lenguaje era un lenguaje muy complicado, tal vez para un niño. Totalmente. Pero, y voy a dejar la pregunta para después, ¿crees que nosotros, porque además es algo que se dice, tenemos ahora, gracias a mucha gente que está influenciando, sin necesidad de ser influencer, influenciando en el idioma español, tenemos menos o utilizamos menos palabras en español, aprendemos menos palabras en español, conocemos menos palabras y hablamos menos palabras. ¿Crees que esto tenga alguna influencia? Dejo la pregunta para después de una pausa en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Sergio Bustamante, clase Cuentos. Sergio, estamos conversando en esta edición a propósito de los 157 años del nacimiento de Rubén Darío. Decíamos o vos decías que de repente el cuento que podría ser infantil, que yo creo que él no necesariamente hizo cuentos infantiles como tal, pues dedicado, como estás vos dedicado a hacer literatura para la niñez. Él escribía, y entonces lo que hemos cogido nosotros es que el cuento es para los niños y no para los adultos. Me parece que tenemos también esa idea, ¿no? También. Y me decías que el cuento es complicado y que posiblemente un niño hoy en día sienta que tenemos, o que ese cuento de Rubén Darío tiene un lenguaje muy complicado con respecto a un cuento más actual. Incluso podría ser que solamente se le agreguen ilustraciones y podría ser todavía complicado. Efectivamente. Pero yo creo que es que nosotros hemos bajado, en general, nuestro vocabulario. Hemos venido reduciendo e incluso asesinando palabras. Y así, con esa dureza de asesinarlas para que no existan más, pues. Y eso además lo recibimos a través de todos los medios de comunicación, a veces escritos, a veces visuales, escuchables, ya no digamos en el ciberespacio. Efectivamente. Y sobre todo, si hablamos de niños y niñas que tienen la falta de estímulo a nivel cognitivo, de la lectura o de la socialización, porque hay que ver los panoramas. Si yo me pongo en el peor de los escenarios, que es real también, que puede existir, hablemos de un hogar en el que los padres no tienen tiempo para interactuar con sus hijos. O no se dan tiempo. O no se dan el tiempo, sí. ¿Verdad? Segundo, ese niño solo pasa viendo TikToks que son poco productivos o viendo videos de YouTube, por ejemplo. No lee porque no hay una guía. Evidentemente es muy raro el niño que por iniciativa propia tome un libro y se ponga a leer. El adulto normalmente tiene que hacerlo. Y además de eso, la educación es precaria. Digamos que no tiene la oportunidad de una educación que exija y tenga un nivel alto. Lo que tenemos es un niño que tristemente no va a desarrollar el lenguaje de la misma forma que lo podría hacer otro, que tiene por el contrario todos los beneficios y privilegios de realmente contar con estímulos a esta parte del cerebro en el que se desarrolla el lenguaje, la retención, memoria, etc. Entonces, le pone a un niño sin estímulo previo a que lea un cuento de Rubén Darío y estoy muy seguro que su comprensión lectora va a ser muy escasa. Y no estoy exagerando, no pretendo tampoco decir de que por eso no hay que ponerle el libro de Rubén Darío. No, sino que hay que empezar poco a poco y estimular al niño con lecturas que sean más sencillas de comprender, porque a partir de eso también el niño o la niña gana interés en conocer de las palabras, en su idioma, y preguntar qué significa eso. Si ustedes recuerdan, yo todavía tuve esa oportunidad, a nosotros cuando estábamos en la primaria y nos ponían a hacer una lectura, ya sea en voz alta o a nivel en silencio, nos ponían el diccionario al lado también, sí. Y palabras que no entendíamos, palabras que buscáramos. Hoy es muy fácil
tener desde una aplicación o en internet lo mismo, tenés aquí y buscas la palabra, pero ni siquiera eso se hace hoy en día. Es muy, lo sostengo, raro encontrar personas que se dediquen a sentarse con un niño o una niña y lean juntos y entiendan el significado de ciertas palabras. Porque ¿qué sucede? Un niño dicen que aprende a leer en primer grado. Él ya sale leyendo, reconoce las palabras y puede saber que aquí dice, hola, me llamo Juan, un ejemplo. Pero, ¿qué tanto puede comprender de eso que está leyendo también? Esa es otra parte. Por eso es que es muy común que hoy día hagamos broma de que, por ejemplo, en redes sociales, la gente tiene un anuncio donde están todas las características de un producto y siempre preguntan, ¿cuánto vale? Y ahí está el precio. ¿De qué color es? Y ahí está el color. ¿Por qué? Porque están leyendo solo por leer, ni siquiera se detienen con calma a comprender el texto. Miran una imagen sin comprender exactamente toda la imagen, es decir, porque el texto se les convierte en imagen que no descifran. Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué es mi insistencia en que un niño o una niña empiece la lectura con textos que sean acorde también a su edad? Y lo que presenta, por ejemplo, Rubén Darío, en uno de sus cuentos, vamos a ponerlo muy fácil. Hay uno que me gusta mucho, que lo narré, lo adapté a narración oral escénica, es decir, lo conté para un público, es El Palacio del Sol. Es un cuento muy bonito, como son casi todos los de Darío, que habla de una niña que está pálida, está enferma, porque está sumergida en su pena, digamos, en el palacio. Ella tiene que salir y conectar con la naturaleza. Casi lo mismo que pasa mucho con los niños hoy en día que están dentro de su casa con un dispositivo y están jugando, están conectados con otro que está en el mismo vecindario, pero ellos están desde el celular. Y ya no es para ellos habitual el salir y verse cara a cara y tener esa interacción, escuchar al otro. No, ellos están chateando o están hablando por el dispositivo con un torrente de estímulos visuales también, que lo que hace es elevar su dopamina sin poder darles a ellos otro tipo de estructura mental. Entonces, ok, yo narré ese cuento y la verdad es que no gustó mucho. O sea, sí lo entendieron, les agradó hasta cierto punto, pero ya le contaba, preferían otros de mis cuentos. Ya me dijeron ahí, mira, mejor contarnos uno de los que vos haces, porque evidentemente también yo estoy escribiendo de una forma sencilla y que es necesario que sea así para que pueda el niño poco a poco ir desarrollando. Dice el dicho que uno no corre si antes no camina, si antes no gatea. ¿Dirías que estás haciendo como una introducción a la lectura? Para mí es lo importante. Yo no estoy pretendiendo que lo que escribo, sea reconocido como lo mejor a nivel mundial o desplace a Darío o lo que sea. Quiero que mi texto y que mi invitación a la lectura sea la mejor, la idónea, para que luego, a partir de lo que leyó conmigo, ya lea todos estos grandes de la literatura, que después de que lea El Caponero sin cabeza, un joven, que es mi novela, y que tiene jocosidad, que tiene diversión, que tiene romance, intriga y todo, que entonces después ya lea a Mario Vargas Llosa, que lea a Gabriel García Márquez, que lea a Sergio Ramírez. Ok, que sea una introducción, que sea así una transición amena a la lectura, porque eso es lo que nos falta, que esta experiencia de dedicarnos al mundo de la lectura no sea, como lo decíamos, un acto por obligación, que sea un acto aburrido, y tengo esa oportunidad como autor a un joven de poder acercarme a este público, darle mi producto y además de eso poder hacerlo de una forma estimulante, cosa que evidentemente porque no era su objetivo no lo pudo hacer Darío, digamos. Yo no tengo por qué compararme, ningún autor actual tiene por qué compararse con Rubén Darío, ni con Alfonso Cortés, ni con Carlos Martínez Ríos, un ejemplo. Cada uno de nosotros viene con una visión y un interés particular. El mío es de que un niño o una niña empiece con una literatura amena y que le introduzca después a querer saber qué pasa con la literatura de Darío, pero ya una vez se introdujo de una forma agradable. Y eso es lo que yo puedo decir a partir de mi aporte a la literatura. Ahora, veamos la influencia de Darío a lo largo después del siglo XX. En el siglo XX hay aportes interesantes desde otros géneros de literatura, podríamos decir desde ¿cómo se llaman? Lo que hace la gigantona copla. Las coplas, música, también poesía dedicada a la niñez. ¿Y quiénes eran los precursores de eso también? En los años 40
de los 40 a los 60 que se produjo en Nicaragua, los maestros que tienen esa vocación de acercarse al niño, de enseñarle, fueron los primeros en tener esa intención de publicar. Es muy difícil encontrar esa literatura, inclusive en la Biblioteca Rubén Darío, la Biblioteca Nacional que está en el Palacio. Vos pedís esos libros y prácticamente no se encuentran, y menos que sean ilustrados. Donde nosotros tenemos ya una literatura para la infancia contemporánea y que tiene ese esfuerzo de dibujo y todo, es de los 80 para acá. 80 con algunos referentes, 90 y de ahí 2000 en adelante, hasta nuestros tiempos, 2024, que ya puedo mencionar incluso para mí colegas, autores que son reconocidos en ese ámbito porque se han esforzado por llevar la literatura a la infancia a ese nivel que tiene hoy y lo que falta, porque realmente Nicaragua necesita mucho más. Desde niño yo lo miré eso, yo lo he contado, yo leí estos libros de Europa que recibía en ese colegio que estuve y yo no me identificaba porque había nieve, porque había edificios enormes en los dibujos y esas ilustraciones no se correspondían a mi realidad como niño nicaragüense. Entonces, de ahí es que nace mi interés posterior en poder hacer literatura en la que uno se identifique más con el país. Con lo que vivís, con tu experiencia, porque esa es una cosa muy importante. Pues. Solamente, antes de irme a la pausa, lo que te decía yo sobre el idioma español, yo veo mucha gente que está actualmente en el mundo del espectáculo, principalmente, que de verdad que necesito subtítulos para entender qué es lo que dicen. Y no nos vayamos largo, las letras de las canciones también. Además que las letras de las canciones no solamente no dicen nada, a veces no tienen ni sentido. Deforman el lenguaje y los niños están escuchando eso. Bueno, yo lo escucho, porque también estamos tan en un entorno que no es casi imposible, a menos de que vivamos en una burbuja, no escuchar a muchos de estos artistas que hoy en día tienen unas letras que confunden el idioma, lo deforman, como decía, y además bien casi sin sentido. Y te quedas escuchando eso. Si no tenés una educación medianamente decente, crees que lo que estos referentes mundiales, íconos, están diciendo, pronunciando, es algo que tiene sentido y nada que ver. Sí, total y absolutamente. Vamos, hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Sergio Bustamante, clase Cuento Sergio, estamos conversando y decíamos a propósito de los 157 años del nacimiento de Rubén Darío. La literatura para niños es, como vos decías, el primer escalón, el triciclo, la bicicleta con las dos rueditas a los lados, en el camino de la lectura, de las personas. Mi hija es lectora, le gusta leer, le gusta mucho leer. Y me parece a mí que de una u otra forma eso está influenciado por el hecho que desde muy chiquita leíamos cuentos, no solamente para ir a dormir, sino que leíamos cuentos y entonces ella me llevaba, léeme este cuento. Entonces, antes de aprender a leer ella se moría, aunque era hasta el primer grado que iba a aprender a leer, se moría por saber leer, porque se moría por ser ella quien viera los libros, no solamente las ilustraciones. Es decir, me parece que ese aporte de que los niños desde muy chiquitos digan, me gusta eso, yo quiero más, porque el asunto es, yo quiero más. Eso hizo Rubén Darío de una u otra forma, en general en la literatura. Para todos los hispanohablantes, yo quiero más. De ahí, todos los posmodernistas, yo quiero más, decían también. Fíjese que usted tiene ahí la fórmula, lo que acaba de contar respecto a su experiencia personal, de como padre haber estimulado a su niña leyéndole desde muy temprana edad, es los resultados que estamos viendo. Es que uno no puede esperar como padre o madre
o responsable tutor de un niño, que este niño a sus 10, 12 años sea lector cuando desde pequeñito no se le dio ese estímulo y esa guía, ese acompañamiento. Es lo más absurdo que esperemos un resultado cuando no hemos abonado en ese sentido, cuando no hemos sembrado esa semillita. Por eso es que a mí me sorprende cuando muchos adultos simplemente se quejan y dicen, ya su hijo es adolescente, y es que este chaval o esta chavala no toca ni un libro, no tiene iniciativa por apreciar el arte, pero ¿cuál fue el estímulo que vos le diste? Es ilógico, ¿no? No podemos, dice el dicho que no se le puede pedir peras al olmo. Sí. Entonces uno tiene que ser congruente con lo que como adulto está exigiendo. No puedes dar lo que no has recibido. No puedes dar lo que no has recibido, todo eso tiene que ver. Entonces, se puede, sí, es más difícil cuando el chaval ya tiene más de 10 años, sí. Cuando vos empezaste desde 1 año, 2 años, dándole un librito de cartón, dándole una, qué sé yo, alguna revista, lo que sea, que haya sido un estímulo para él de agarrar un material de esa clase, es muy probable que a sus 10, 12 años todavía mantenga. Imagínese, su hija sigue leyendo ahora y materiales que son incluso para usted sorprendentes, que diga, wow, está leyendo una literatura pesada, digamos, porque eso es evidente. Hay muchachos jóvenes de 14 años que le pones un libro como de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que tiene ese volumen y se va para atrás y dice, ¿qué es eso? Yo no leo eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera se acostumbró a leer algo de 20 páginas desde pequeñito. Entonces todo eso tiene que ver, y la literatura que estamos haciendo, varios colegas nicaragüenses, es una invitación temprana a ese mundo que después va a dar alas para que, ya lo decía yo anteriormente, ellos puedan venir y aprovechar un gran número de recursos disponibles en cuanto a lectura. Y esta debe ser una ventana para poder aprender tantas cosas a través de la lectura. Yo creo que es tan bonito ver y uno darse cuenta de que en los libros tenés mentores, de que en los libros tenés amigos. Y a mí me pasó eso, porque yo empecé con literatura, clásico de infancia, pero ya en mis 15, 16 años descubrí lo que viene siendo hoy el tipo de material que más me gusta leer. Curiosamente yo no leo tanta ficción o tanta poesía, de hecho muy escaso. ¿Qué me gusta leer a mí? Me gusta leer sobre negocio, sobre emprendimiento, sobre psicología. Son las lecturas que a mí me parecen interesantes, filosofía también. ¿Por qué? Porque tengo un interés muy amplio por el aprendizaje, el conocimiento, y eso que escribo ficción. Pero escribo ficción que proviene también de una vertiente de grandes conocimientos que he acumulado y que quiero exponer a través de ese recurso. Pero lo bonito es eso, que empecé desde muy jovencito, desde muy niño, con mi mamá leyendo, con mi papá llevando libros, y que por lo tanto ahora me es muy sencillo y muy agradable el tomar un libro y saber que para mí ese es tiempo de calidad personal, de entretenimiento, de aprendizaje, de lo que sea. Si no empezó, no podemos esperar de que en el futuro vaya a tener ese resultado. Entonces, yo estoy muy confiado en que el trabajo que se viene haciendo, yo tengo ya 7 casi de los libros, pero 4 con los cuentacuentos. Y los cuentacuentos han sido básicamente el elemento clave para poder promover también la lectura, para poder introducir a los niños y niñas en un mundo en el que ya es muy difícil que después se desenganchen, porque cuando vos le das a ellos algo que tiene calidad, que tiene diversión, que tiene conocimiento, ellos lo toman y lo hacen suyo. Hay que entender de que no se puede subestimar lo que los niños son capaces de interpretar a muy corta edad. Yo me sorprendo cómo con mis libros ellos entienden mensajes que según yo están ocultos entre líneas y que son más profundos para el adulto entenderlo. No, los niños lo pueden también entender. Y que son versiones mejoradas de uno. Sí. Definitivamente, eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes. ¿Por qué dicen que hoy en día los niños son capaces de agarrar rápidamente un dispositivo y entenderle? Una persona de 45 años, por ejemplo, le cuesta entrar a una aplicación, dominarla. Se lo das a un niño de 8 años, 3 segundos y ya te hace algo. Porque obviamente ellos están creciendo en un entorno mucho más tecnológico y de más rápido incluso aprendizaje. De hecho, hoy podemos aprender mucho más rápido de que lo que lo hacían nuestros padres y abuelos hace 50, 70 años, correcto. Pero ¿qué sucede? Esta herramienta solo va a ser funcional y va a ser bien aprovechada cuando hay una guía para ello. Porque este es un potencial que puede perder a uno como adulto incluso
o hacerlo crecer. Pero hoy los niños, así como tienen esa capacidad de manipular el dispositivo rápidamente, pueden aprender un sinnúmero de habilidades que son demandadas para este mundo en el que estamos viviendo ahora y que está cambiando mucho más rápido. Gracias a tecnologías como las que hablábamos, de la inteligencia artificial, por ejemplo, de la programación, todo se va a automatizar aún cada vez más. Y lo que los autores de ciencia ficción han puesto han plasmado en sus historias de los robots dominando y esto, yo no creo que esté tan lejos, no quizás desde un punto de vista apocalíptico, pero sí en el que cada vez el humano queda más y más desplazado por todo lo que puede hacer ya la tecnología. Queda desplazado en las decisiones al final. Sobre todo. Sí. ¿Y qué es lo que dicen que hoy es lo que vale más en estos tiempos para el ser humano de aprender? Desarrollar su creatividad y pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es algo que se consigue a través de, en buena parte, la lectura. Y ojo, que yo no estoy diciendo, no conozco estudios, si alguien lo conoce y me lo puede compartir por mis redes, genial. No hay un estudio que me pueda decir la correlación que existe entre que un niño lea y el éxito que va a tener a futuro a nivel económico, por ejemplo, o profesional en su carrera. Yo no encuentro ese estudio que me da la correlación, pero sí sabemos que al darle voz, el beneficio y la oportunidad de que lea y que lo convierta en un hábito, lo va a convertir en un adulto más consciente, con mayor pensamiento crítico, con una visión también mucho más amplia de cómo funciona el mundo, las cosas. Eso es lo que queremos hacer. No porque el niño que lee hoy en día va a ser el millonario del futuro, ¿verdad? Porque cuántas personas hay que conocemos en nuestra vida, en nuestro entorno, que sin haber estudiado primaria son millonarios, son pudientes. Sí. Pero ojo con esto, la mayoría de millonarios en el mundo o de multimillonarios son lectores. Son lectores, así es. Vos entrevistás a un Jeff Bezos de Amazon, entrevistás a un Elon Musk, entrevistás a un Warren Buffett, son personas, a un Bill Gates, son personas que leen. Así que algo te deja la lectura. Que aprenden todos los días. Hay un meme, una ilustración que la vi yo por internet, o la he visto yo varias veces por internet, y me van a disculpar los televidentes, a lo mejor les suena fuerte la palabra, pero dice: leer quita lo pendejo. Y ponen entre paréntesis abajo, en letras chiquitas en la mayoría de los casos. Yo creo que sí, es cierto, ¿verdad? Porque es decir, leer te abre el mundo, te abre la mente, te abre las capacidades. El asunto es que aprender a leer no es solamente descifrar lo que dice ahí, es decir, descifrar que la L con la A dice la, no solamente eso, sino entender qué es lo que se está diciendo. Exactamente. Que es lo más importante. Y tomemos como ejemplo a Darío, que venimos hablando de él. Darío claramente, si estuviera en un entorno como el de hoy en día, que hay muchas teorías respecto a la inteligencia, por supuesto que Darío era un genio en cuanto al aspecto lingüístico. Él tenía desarrolladas esas partes de su cerebro mucho más que la persona común, que la persona promedio en ese ámbito. Pero eso no significa de que hoy no podamos nosotros, a través de la lectura de diversos temas, incentivar que un niño pueda desarrollar su inteligencia en lo que él ya viene prácticamente, digamos, con mayor incidencia para ser mejor. Por ejemplo, la música, por ejemplo, los números, la inteligencia que tiene que ver, lógico-matemática, porque yo creo en ese tipo de teorías sobre las inteligencias múltiples. Y en este caso, el entender eso y el trabajarlo con niños y niñas de hoy en día, podemos ver de que el hecho de que haya un futuro, un niño prodigio como Darío, como Alfonso Cortés, no significa que haya otro que sea muy bueno con el tema del movimiento, del ejercicio físico, sí, de la lógica y la matemática, de la pintura, de la música. Hay que entender que a los niños hay que conocerlos, hay que aprender de ellos para poder ayudarles a poder fortalecer todas esas áreas que en un futuro van a dar resultados. Pues bueno, Darío es uno entre quién sabe cuántos millones, ¿verdad?, de personas que podemos decir que pudieron desarrollar su potencial. Lo hizo en su ámbito, pero hoy podemos, con un poquito de atención, de dedicación, permitirle a muchos niños y niñas también a que puedan desarrollar su potencial de esa misma forma. Solo hay que poner atención. Los adultos tenemos una gran responsabilidad. Somos responsables de forjar y de incentivar esas mentes brillantes del futuro,
la infancia es una época tan rápida, tan fugaz. ¿Qué nos queda? Nosotros como adultos tenemos la mayor parte ya de conciencia desde los 20, digamos, a los 70 años, tenemos 50 años ya de poder vivir la etapa adulta, o ponerle 25. En cambio, los niños, desde sus 4 añitos a los 16, 17 años, es donde tienen que tener la mayor concentración de esfuerzo y de estímulo para poder ellos desarrollar su mente. Así es. La verdad es que además es un equilibrio bastante precario porque hay que desarrollar varias cosas al mismo tiempo, no solamente el conocimiento intelectual, hay que la inteligencia emocional, es decir, hablan de 7 inteligencias que hay que trabajar, ¿no? Y como vos decís, es una responsabilidad enorme. Leemos para prepararnos para eso. Es cierto que los niños no vienen con manual, ¿verdad? Pero nosotros nos preparamos, los adultos nos preparamos para criar un hijo, ¿verdad? A veces ni siquiera leemos esos manuales que están en la literatura, ¿verdad? No son necesariamente, no dicen manual para criar un hijo, sino literatura que nos podría ayudar. Pero bueno, es eso, no nos hemos acostumbrado a leer tanto. Quiero agradecerte, Sergio, esta platicada. Yo siempre honrado de poder venir a sumar vigores, gracias a ustedes por la invitación, porque creo que hace falta tener este tipo de intercambio y que las personas, los televidentes y también los internautas, porque sé que está en las plataformas digitales también el programa, puedan sumarse a nosotros también a crear su propio análisis, a poder comentar, a poder compartir qué piensan sobre todo esto, que nosotros tenemos la oportunidad de comentar desde acá. Hace falta más que usemos nuestro pensamiento crítico y que, como decía René Descartes, pienso, luego existo, nos pongamos a usar un poco la mente para analizar el entorno, qué estamos viendo, cómo se está desarrollando nuestra futura generación y qué tanto podemos aportar. Fíjense que con solo el hecho a veces de regalar un libro está haciendo ya un gran acto, ya está estimulando, está apoyando a que una mentecita seguramente descubra algo a partir de eso y de ahí tengamos quién sabe qué tipo de grandes aportes a nuestra sociedad en el futuro. Sí, así es. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.